Bueno, quiero recordar que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de dos armas poderosas, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda de las dos armas? ¿El poder de qué? Del nombre. ¿Y el poder de qué? De la sangre de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le hago al enemigo así, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy recordando al diablo? Se derriten, ¿qué? Sus planes. Digo conmigo, hazlo así, hazlo así. Dios me lo mostró así, hazlo así. Cuando yo lo hago así, es que los planes de Satanás están, ¿qué? Derretidos, destruidos, son polvo y son ceniza abajo, ¿qué? Mis pies. Digo conmigo, los planes de Satanás son polvo y son ceniza bajo mis pies. Y cuando yo declaro, digo conmigo, cuando yo declaro el poder de la sangre de Cristo Jesús, hazlo así, atormenta las tinieblas. El plan de Satanás, ¿qué pasa? Se derrite y cae bajo nuestros pies. Ese poder nos lo da Cristo Jesús a través de ¿qué? De su sangre. Di conmigo fuerte, de su sangre. Quiero que esto quede grabado en lo profundo de tu espíritu. No se te puede olvidar. El poder que hay ¿en qué? En la sangre. Cuando el plan de las tinieblas se derrite, ¿cómo se derrite? ¿Por el poder de qué? Grítalo fuerte por aquí. ¿Por el poder de qué? Muy flojos. ¿Por aquí el poder de qué? ¿Por aquí el poder de qué? Aleluya, por el poder de su sangre, de su sangre. Dale un aplauso a Dios. Ahora sí entramos. Nos ponemos ahí en ese lugar como donde quedamos el domingo y venimos aquí nuevamente. Entonces hoy voy a hablar bajo el tema los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. ¿Cómo dije? 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Y dice la palabra en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo es que vencemos al diablo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay un poder cuando tú y yo declaramos, dice, por medio del testimonio, es cuando tú declaras el poder de ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos las tinieblas? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Ellos le han vencido a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón llamado diablo, por medio de la sangre del Cordero, ¿cierto? Y la palabra del testimonio. ¿Qué quiere decir? Cuando tú y yo declaramos la sangre de Cristo derramada, pero la sangre de Cristo por nuestras bocas declarada, tiene un gran poder que arruina los planes de Satanás. Dice Hebreos 9:12, y casi todo, digo, casi todo, haz así, casi todo. Yo quiero que nos metamos en la palabra, casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Qué es purificado? Di conmigo, casi que todo, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón o remisión de pecados. Parémonos ahí, porque en esta mañana vamos a declarar esos 7 derramamientos. Jesús derramó su preciosa, poderosa y victoriosa sangre en 7 ocasiones cuando fue crucificado, cuando fue tomado por los soldados, arrestado y llevado. En 7 ocasiones, y cada ocasión y cada derramamiento de su sangre es para que tú y yo aprendamos a orar correctamente y obtener. Di conmigo, voy a aprender a orar correctamente para obtener mi victoria. ¿Cuántos van a obtener victoria? Porque Dios nos quiere recordar esta arma poderosa y todo lo que Cristo Jesús sufrió en la cruz no es un juego. Todo lo que Cristo Jesús, su sangre preciosa, cada derramamiento de su sangre tiene, di conmigo, tiene que impactar mi vida, ¿cierto? Porque eso es la palabra del Señor. Todo lo que está escrito aquí en este libro
es poderoso para nosotros, es infalible. Número 1, el primer derramamiento fue en el Getsemaní, la sangre que brotó de la frente de Jesús. ¿De dónde brotó esa sangre? De su frente. Dice la palabra en Lucas 2:44, y estando en agonía, allí en el Getsemaní con sus discípulos, oraban más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. El sudor de Jesús se convirtió en grandes gotas de sangre, ¿cierto? Ahí Jesús estaba librando una cruenta batalla, estaba en agonía, dice la palabra. Dijo Jesús: Padre, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Ahí él estaba clamando. En ese momento, Cristo Jesús estaba librando una cruenta batalla por no rendición de la voluntad de él al Padre. Estaba muriendo en su alma para que nosotros podamos hoy vivir para Dios. Di conmigo, en el Getsemaní, Cristo Jesús murió a su alma, murió a sus emociones, para que tú y yo podamos en este día vivir para Dios. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Hoy nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, porque fuimos transformados, fuimos cambiados en nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice la palabra, ¿son qué? Son pasadas, las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, dice el Señor, hago cosas que nuevas. Dios nos da una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero esa transformación, eso que hoy nosotros lo tenemos a nuestra disposición y es gratuito para nosotros, a Cristo Jesús le costó que su sangre preciosa vertida en la cruz. Su sudor en agonía eran como grandes gotas de sangre, ¿cierto? Esa sangre que brotó ¿de dónde? De la frente de Jesús. De la frente de Jesús. Cuando yo aplico esta sangre, quiero que estés muy atento, porque en cada cosa hay una forma en que nosotros aplicamos la sangre. ¿Cuándo yo puedo aplicar esta sangre que brotó de la cabeza, de la frente de Jesús? Lo hago para rendir mi voluntad a Dios. David decía: alma mía, te obligo ¿a qué? A que alabes a Dios. Cuando tú te sientas que no quieres como que leer la palabra, ir a la iglesia, orar, todas esas situaciones, y hay veces se te está convirtiendo como en carga, entonces tú clamas el poder de la sangre de Cristo Jesús, que brotó ¿de dónde? De su frente, allí en el Getsemaní, cuando Cristo luchó esta batalla. Cuando Cristo Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Es ahí cuando tú estás enfrentando situaciones difíciles. Es ahí cuando tienes que tomar decisiones difíciles. ¿A alguno le ha tocado tomar una decisión difícil? ¿Una sola? Bueno, ¿a cuántos le ha tocado tomar decisiones difíciles? Entonces es ahí donde tú tienes que entregarle la voluntad a Dios, pero aplicando el poder de la sangre de Cristo. Al ser traicionado, de pronto digas: no, yo no he sido traicionada. Cuando eres traicionado por un familiar, cuando eres traicionado por alguien, ¿cierto? Por un ser querido, porque no me enfrentó una persona particular, la cual hubiese pasado por alto. Pero tú, mi amigo, mi familiar, mi íntimo, los que caminábamos juntos allí en el templo adorando a Dios, esas son las heridas que más duelen, ¿cierto? Las de un familiar. Cuando estés atravesando por una situación así, recuerda a poder aplicar el poder de la sangre de Cristo que brotó ¿de dónde? De su frente, ¿cierto? Cuando estés así, para
también romper maldiciones generacionales. Cuando tú ves que un caso se está presentando muy seguidamente y se da cuenta que está en uno, en el otro y se está pasando de un lado a otro, de una generación a otra, es ahí donde tú vas a clamar que la sangre de Cristo que brotó ¿de dónde? De su frente, ¿cierto? Entonces ahí la aplicamos. Ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Cuánto van a vencer las tinieblas? Número 2, la sangre de Jesús que brotó de su cuerpo cuando fue azotado. Recuerda que a Jesús lo tomaron y entonces había la posibilidad que Pilato lo soltara, porque Pilato se dio cuenta que Jesús no tenía ninguna situación como para, ¿cómo se llama? Para azotarlo, para crucificarlo. Entonces dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Suelto a Jesús? ¿O qué dijo? No, ¿qué gritó el pueblo? Crucifíquele, ¿cierto? Entonces había un preso ahí que se llamaba Barrabás y dijeron, no, entonces suéltenos a Barrabás. Y, ay, sí, Barrabás. Entonces soltaron a Barrabás. Dice, entonces les soltó a Barrabás, Mateo 27, 6, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Quién hizo esto? Pilato, ¿cierto? Habiendo entregado a Jesús y le azotaron. Dice que Jesús fue golpeado brutalmente con un látigo romano. Un látigo era una cosa de hierro que tenía unas punzas en las puntas, que cada vez que daban un latigazo se traían un pedazo de ¿qué? De carne, ¿cierto? Era algo, el terror, ¿cierto? Pero Jesús fue lacerado todo su cuerpo. Di conmigo, la sangre que brotó de todo su cuerpo. Di conmigo así, de todo su cuerpo. ¿Sabe qué dice la palabra? Ciertamente, por esa sangre que brotó de todo su cuerpo, dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Estoy leyendo Isaías 53. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ve leyendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, di conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pregunto, ¿cuántos necesitan sanidad en esta mañana? Dice la palabra que por la llaga de Jesús, por la herida que tuvo Jesús desde la cabeza hasta los pies, tú y yo recibimos ¿qué? Sanidad. Es ahí donde nosotros aplicamos esa sangre. ¿Cuándo la aplicamos? Ya tú sabes la respuesta. ¿Cuándo aplicamos la sangre? Decláramela tú, decláramelo. ¿Cuándo la aplicamos? ¿Cuándo? Esta sangre, ¿cuándo? Para sanidad, ¿cierto? Para sanidad física. Si alguna dolencia, si algún dolor, un dolor emocional, un dolor físico, cualquier clase de dolor, entonces sea físico, sea emocional, cualquier enfermedad, tú puedes reclamarla porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y la llaga. Porque el cuerpo de Cristo fue hecho una llaga completa. Entonces, ahí en ese momento, cuando estés atravesando un momento de dolor, de enfermedad, o sepas de alguien que está enfermo, que está postrado en cama, tú clamas la sangre de Cristo, ¿cierto? La que brotó por todo su cuerpo, y así reprendes el espíritu de ¿qué? De enfermedad. ¿Cuántos van a reprender el espíritu de enfermedad? Nos tenemos que parar al frente y decirle, te reprendo espíritu de enfermedad, y él ¿qué va a hacer? Haz así. Se va a ¿qué? A derretir, porque los planes de Satanás se derriten, se caen a tierra, no tocan nuestras vidas. Número 3, perdón. La sangre que brotó de su cabeza por la corona de espinas. ¿Cuántos han visto esa escena de Jesús con la corona de qué? De espinas. Y esto se remonta allí a Génesis, cuando dijo
Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre y dijo, cardos y qué, y espinos, trabajarás la tierra con sudor. Y Jesús estaba librando ahí esa cruenta batalla. Y dice Mateo, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de qué, de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpearon ¿qué? La cabeza. La sangre que brotó de la cabeza de Cristo por la corona de espinas. Jesús sufrió la burla mientras colocaban la corona de espinas, ¿cierto? Todos se burlaban de él y le decían, oh, salve, Rey de qué? De los judíos, ¿cierto? Salve usted, Rey de los judíos. Mire, ¿qué va a hacer? Y golpeaban su cabeza. Dice que le pusieron esa corona de espinas y una caña en su mano derecha, y con esa misma caña le golpeaban ¿qué? Su cabeza, ¿cierto? Y Jesús sufrió esto. ¿Cuándo yo aplico esta sangre? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo debemos aplicar esa sangre? ¿Cuándo? Mire, para renovar nuestra mente, para renovar nuestra manera de pensar, para rechazar todo pensamiento negativo, toda imposibilidad para conquistar algo. ¿Cuántos han tenido pensamientos del enemigo que vienen como aviones pidiendo pista para aterrizar en tu mente? ¿Cuántos han tenido pensamientos perversos, malos del enemigo? Te vas a morir, no vas a poder, mire que tal cosa, mire que te odia, tu papá te odia, tu mamá te odia, tal cosa, mátate, todos esos pensamientos que vienen, ¿cierto? Entonces es ahí cuando yo declaro y aplico, porque la sangre de Cristo rociada, di conmigo, la sangre rociada es la sangre que declarada con mi boca, yo la aplico sobre mi mente y rechazo todo pensamiento malvado de las tinieblas. ¿Cuántos están luchando con pensamientos de miedo, de terror, de angustia, de zozobra? ¿O cuántas personas tienen que estar tomando una pastilla porque no pueden dormir o porque tienen temor o el temor los paraliza? Entonces recuerda, cuando estés orando, aplicar la sangre de Cristo, la que brotó ¿de dónde? De la cabeza por la corona de espinas, ¿cierto? Entonces cuando también veas que tienes una imposibilidad en algo, y es que yo quiero esto, y es que yo quiero esto, y todo está imposibilitado para ti, Él ya nos entregó las cosas. Él quiere que tú y yo tengamos libertad de la opresión mental y de toda maldición del pecado. Cristo Jesús quiere darnos la libertad, ¿cierto? Lleva cautivo los pensamientos, dice la palabra, a la obediencia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Aplica la sangre de Cristo que brotó por la corona de espinas, y tú eres libre, y todo pensamiento y todo aquello que te atormenta, que no te deja avanzar, tú lo derribas. ¿Y cómo hace? Se derrite en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos han tenido un pensamiento que lo atormenta? ¿Cierto? Entonces ahí tú tienes que aplicar ese poder de la sangre que brotó de la corona de espina, de la cabeza de Cristo Jesús. Siguiente, la sangre que brotó de su rostro. Voy a leer Isaías 50. De mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me tiraban. Dice ahí mesaban, significa me tiraban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos, quiere decir escupitajos. Escupieron ¿qué? La cara de Jesús. Porque Jehová el Señor me ayudará. ¿Cuántos saben que Jehová el Señor nos ayuda en los momentos malos, cuando alguien nos escupe? Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Di conmigo, rostro de pedernal. Rostro de pedernal. Di conmigo, frente, haz así, pon, frente de diamante y rostro
de pedernal. ¿Para qué? Para soportar los escupitajos ¿de quién? Del enemigo. ¿Cuántas personas hay veces vienen y nos dicen cosas en nuestra propia cara y se ríen o dicen cosas para lastimarnos, ¿cierto? Pero tú ya sabes que Cristo Jesús, di conmigo, Cristo Jesús llevó todo eso en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Él venció para que tú y yo vivamos en libertad. Dice, mi rostro puse como un pedernal y no seré avergonzada. ¿Cuándo? Pregúntame tú a mí, ¿cuándo debo aplicar esa sangre? Mire, esa sangre la podemos aplicar cuando tú has sufrido rechazo, cuando tiene baja autoestima, cuando siente que no cabes, que no estás ahí, que todo como que están ahí pero que a ti no te ven, esos problemas de identidad, ¿cierto? Ahí en esa sangre que Cristo Jesús brotó, que le brotó de su rostro, Él llevó el rechazo, llevó la vergüenza, llevó la culpa, llevó todo eso, lo sepultó en la cruz para darnos libertad. Esa es la sangre que tú y yo debemos clamar, la que brotó del rostro de Jesús cuando te sientas rechazado o cuando te sientas menospreciado o cuando te sientas menos, porque el diablo es experto en hacerte sentir que menos hay veces, pero no sirves para nada, eres un bueno para nada. ¿Sí sabe ese espíritu? El espíritu de Tabet, ¿un bueno para qué? Para nada. Entonces tú lo reprendes y lo cancelas, porque ya Cristo Jesús sufrió ese rechazo. El diablo siempre querrá dañar tu imagen, dañarte para que tú no tengas comunión y no puedas entrar. O cuando se te hace difícil entrar en un grupo y no sabes, o sufres los muchachos, los adolescentes en el colegio o los jóvenes en la universidad sufren el acoso del grupo o se sienten inadecuados. Ahí es cuando tú que en los silencios declaras la sangre de Cristo Jesús, la que brotó ¿de dónde? De su rostro, para reprender el rechazo. Eso es la baja autoestima, cuando el diablo quiere dañar tu imagen o cuando la gente lanza sus escupitazos como hicieron con Cristo Jesús. ¿Usted ha sentido cuando alguien te lanza un dardo para dañarte y destruirte? Es ahí. ¿Sabe qué me decía el Señor al inicio del tiempo del ayuno? No seas vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dile al que está a tu lado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo le parece lo que Cristo Jesús llevó en la cruz? Hay veces todas estas cosas están ahí, pero no se nos han sido reveladas. Porque estamos hablando de todo lo que Cristo Jesús sufrió en la cruz. Oh, estás hablando de esto, pero no es tiempo de Semana Santa. Es que siempre lo hablamos, ¿dónde? En Semana Santa. Di conmigo, yo lo puedo hablar todos los días, porque Cristo Jesús está haciendo que esta palabra se nos revele. Número 5, la sangre que brotó de sus manos. ¿Cuántos tienen manos? Sus manos, sus preciosas manos. Mire lo que dice Salmos 22, 16, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis enemigos me rodean como una jauría. ¿Cómo son los enemigos? Una jauría, ¿cierto? Una pandilla ¿de qué? De malvados me acorralan. Han atravesado mis manos y ¿qué? Y mis pies. Eso sufrió Jesús. Esa jauría, esa pandilla de malvados lo acorralaron y atravesaron sus manos y sus pies. Pero Jesús resucitó y mire lo que le dice a Tomás. Le dijo a Tomás, luego le dijo, pon aquí tu dedo y mira, estoy leyendo Juan 20, 27, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Dile al que está a tu lado, no seas incrédulo, sé creyente. Sé creyente, dice, porque pon aquí tu dedo y mira mis manos. O sea, le estaba mostrando que
las manos laceradas. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo habló esto Jesús con Tomás? Después de haber ¿qué? Resucitado, dejando una evidencia que Cristo Jesús se levantó de la cruz, pero que eso que le sucedió en sus manitas era poderoso para cada uno de nosotros. ¿Cómo aplicamos esa sangre? Porque aquí estamos dando la palabra, pero también estamos dando la aplicación. Para liberar, di conmigo, la aplico para liberar poder, para productividad en mis manos, ¿cierto? Para rendimiento, para trabajo. Dios bendice. ¿Qué es lo que Dios bendice? La obra de ¿qué? De mis manos, ¿cierto? Estas manos, levanta tus manos y preséntalas a Dios. Estas manos que tú me has dado, Señor, son manos productivas. Manos que traen rendimiento, manos de poder y autoridad, manos para sanar, manos para levantar al caído, manos para dar amor, para abrazar al que no tiene amor y al que está desválido. Estas manos Dios nos las ha dado como bendición, porque sus manos fueron ¿qué? Atravesadas por los clavos, para que tú y yo no estemos en pobreza, no estemos en dificultad, sino que podamos trabajar con nuestras propias ¿qué? Manos. Y con nuestras manos se desatan ¿qué? Los dones. Di conmigo, las manos desatan los dones ¿qué? Espirituales. Recuerda allí cuando Pablo y todos estos ya en la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Imponían ¿qué? Las manos, y la gente hablaba en ¿qué? En lenguas, imponían manos y eran llenos del Espíritu Santo. Entonces levanta tus manos, di conmigo, estas manos son para desatar los dones espirituales, para desatar sanidad, para desatar libertad. Las manos que Dios nos ha dado, porque Cristo Jesús fue molido en la cruz para darnos victoria. ¿A quiénes? A nosotros. Número 6, la sangre que brotó de sus pies. Dice Lucas 24, 39 y 40. Han atravesado mis manos y ¿qué más? Y mis pies. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo Jesús, ¿qué pasa? Resucitó, venció la muerte, venció la tumba, se levantó de allá, venció las tinieblas. Dice que el diablo estaba feliz porque dijo, lo maté, lo acabé. Pero lo que no sabía el diablo era que Cristo Jesús al tercer día iba ¿a qué? A resucitar. Dice, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Y qué pasó? Y la clavó en la cruz y hizo un desfile triunfal de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad, de todo lo malo. Dice, hizo Jesús un desfile triunfal. ¿Y qué pasó? Y triunfó sobre ellos, triunfó sobre la muerte. Dice, sus pies fueron atravesados por los clavos. Jesús dice, en el Evangelio dice, hagan memoria de ¿qué? De todas estas cosas. De vez en cuando lee la palabra y haz memoria de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Cuándo aplicamos esta sangre? Para guía divina, cuando nosotros necesitamos ser guiados para enderezar nuestro camino. Si tú tienes un hijo, un familiar que está en caminos torcidos, ¿cierto? ¿Alguien tiene a alguien? No levante la mano. Si tiene alguien que está en camino torcido, se está yendo, se está saliendo del camino, aplica la sangre de Cristo Jesús, la que fue derramada, ¿dónde? De sus pies, ¿cierto? La de sus pies. Mira mis manos y mira mis pies para enderezar el camino, para ser guiados al propósito. Cuando tú sientes que no tienes propósito y dices, uy, Señor, no sé ordenar mis ideas. ¿Por qué no podemos muchas veces ordenar las ideas? ¿Qué dice la palabra? ¿Por causa de qué? De las tinieblas, ¿cierto? No somos capaces de ordenar las ideas por causa de las tinieblas. Entonces hay confusión. Entonces no sé si ir, si venir, si entrar o quedarme. No tengo guía. Mis pies van.
O como lo que nos compartía el pastor allí en el libro de Proverbios, ¿cierto? Esos pies que van presurosos ¿a qué? A cometer ¿el qué? El mal, ¿cierto? Entonces si estás o tienes un familiar o conoces de alguien, dile, vamos a orar. Y aplica esa sangre, la que brotó ¿de dónde? De los pies de Cristo Jesús para ser guiado al destino. Recuerda que tú y yo tenemos un destino. Hay un libro escrito en los cielos acerca de cada uno de nosotros y tiene un cumplimiento aquí en la tierra. Hay veces se demora porque somos tercos y duros, pero Dios quiere que nosotros avancemos y que logremos ese destino, ese propósito por el cual Dios nos creó y nos puso sobre esta tierra. Entonces esa sangre trae crecimiento a los planes nuestros para que haya dirección. Pero hay una palabra que dice, cuán hermosos son los pies de quienes, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar esa sangre preciosa? Cuando vamos ¿a dónde? A evangelizar. Reclamamos el poder de la sangre que brotó ¿de dónde? De los pies de Jesús. Y vamos victoriosos. Y si tienes temor, y si tienes vergüenza, ¿cuál sangre vas a aplicar? La que brotó ¿de dónde? Del rostro, ¿cierto? Y pondrás tu rostro como un pedernal. Frente, otra vez, di conmigo, frente de diamante, frente de diamante y rostro de pedernal. Pelearán contra ti, pero no te ¿qué? No te vencerán porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Para qué? Para librarte. Si te escupe el enemigo, no te va a tocar, ¿cierto? Porque Cristo Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Y por último, la sangre que brotó de su costado. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y ¿qué? Y agua. Recuerda que estaban allí en la cruz y ya terminaba la tarde y entonces era costumbre no dejar los muertos crucificados, sino que ya antes del atardecer tenían que bajarlos. Pero si el muerto, ¿cómo se llama? La persona que estaba crucificada estaba todavía viva, entonces simplemente le quebraban ¿qué? Los huesos, para que muriera más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, dice que ya Jesús había muerto, entonces no le quebraron ningún hueso porque estaba escrito, no quebrarán ninguno de sus huesos. A mí se me pone la piel de gallina porque tuvo cumplimiento, no quebrará ninguno de sus huesos. Y entonces el soldado llegó y ¡fum! Metió la lanza, ¿cierto? Y dice que salió agua, sangre y agua por el costado de Cristo Jesús. Recuerda que al inicial dijimos cada sangre, cada cosa que le ocurrió a Jesús en la cruz era para bendición de ¿quiénes? De nosotros. ¿Cuándo aplicamos esa sangre? Para sanar heridas profundas. Hay gente que tiene, hay veces hay pasar acá, pastora, ore por mí. Y yo le digo, ¿por qué oro? Por el corazón. Y dice, tiene problemas de arteria, está tapada, tiene alguna. No, tengo una herida que profunda en el corazón. Tengo dolor, me está sangrando el corazón. Alguien hizo algo, estoy dolida. Entonces ahí cuando tú sientas ese dolor, cuando alguien te haya traicionado, cuando alguien te haya mentido y te haya dejado, alguien te haya pisoteado, entonces ¿cuándo aplicas esa sangre? En esos momentos para sanar heridas profundas. Cuando te sientes huérfano, cuando te sientes solo. Esta sangre se aplica para adopción como hijo de Dios, para recibir el carácter de Cristo, porque se necesita del carácter de Cristo para mantenernos frente, para echar, di conmigo, aplico esa sangre que brotó del costado para echar fuera toda orfandad, ¿cierto? Hay personas que se sienten huérfanos, entonces ahí debemos aplicar esa sangre preciosa de Jesús. Así que vamos a experimentar todo esto, toda esta victoria que obtuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la podemos tener a nuestra disposición y en cada área que tú necesites. Tú no me vas a decir hoy,
porque eres tú y Dios, sea aquí o sea allí en el lugar secreto, donde tú le vas a decir: Señor, siempre que entro a un lugar me siento menos, he sentido esto, Padre Celestial. Entonces aplico la sangre que brotó del rostro. Si me falta dirección, no sé por dónde ir, aplico la sangre que brotó ¿de dónde? De sus pies. Y vamos con fe, vamos a reclamar ese poder de la sangre de Cristo que brotó en cada una de las partes de su cuerpo, y vamos a tener la victoria que Cristo Jesús ganó. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Di conmigo: yo fui comprado a precio de sangre. Fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre, la preciosa, victoriosa sangre de Cristo Jesús. Di conmigo: fui comprado con su sangre preciosa. Y hoy, di conmigo, hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Levanta tus manos y vamos a declarar: hasta que se presentó Cristo. Di conmigo: hasta que se presentó Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Desde ese día, di conmigo, desde ese día se manifestó el camino al lugar santísimo, y no por sangre de machos cabríos, sino por su preciosa sangre, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, y ahí obtuvimos eterna redención. Aleluya. Desde ese día que Él entró al lugar santísimo una vez, di conmigo, una vez y para siempre. Una vez y para siempre entró al lugar santísimo, y desde ahí obtuvimos eterna redención. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si tú vienes por primera vez y dices: no, yo no estoy escrito, esta es mañana para que inscribas tu nombre en el libro de la vida, porque su sangre preciosa. Levanta tu mano y declaremos: esto es palabra de Dios. Su sangre preciosa me limpia de toda maldad. Su sangre preciosa limpia mi mente. Di conmigo: su sangre preciosa limpia mi mente de obras muertas, ¿cierto? Limpia mi conciencia de obras muertas, para que le sirva a un Dios que está vivo. Di conmigo: su sangre preciosa, pon tu mano sobre tu frente, limpia tu conciencia de obras muertas, para que tú le sirvas a un Dios que está vivo. Él está vivo. Di conmigo: Él es el único mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Único mediador, no hay otro, único camino. Dueño y Señor de nuestras vidas, Jesús de Nazaret.